Bueno, pues empezamos la mesa un poquitín tarde porque estamos esperando a Vianey García, diputada de Morena, que le agarró como a Marco Rubio el tráfico, ¿no? Ayer también la padeció Marco Rubio. Entonces vamos a arrancar, ya no tarda en llegar Vianey García, pero ya están acá la diputada del PRI, Marcela Guerra. ¿Cómo estás, diputada? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Añales Un saludo de no a todo verte. tu auditorio, ¿Cómo ¿no? Pues estás? sí, pues estamos Me da muy gusto. bien, estamos muy bien. Es que compartimos hace como 10 años una mesa, platicábamos fuera del aire, Xóchitl Gálvez, Ruth Zabaleta, Marcela Guerra, pero esa ya es historia patria, añales. Y Pero, los problemas siguen, ¿eh? ¿Cuánto ha cambiado el país? ¿cuánto ha cambiado el país y cambiado el nosotras también? No, nosotras igual. No, estamos iguales. La diputada del PAN, Paulina Rubio, ¿cómo estás, diputada? Buenos días. Con mucho gusto de estar aquí, Azucena. Un saludo para todo tu auditorio y saludo, por supuesto, a Marcela. Una gran Gracias. amiga. Creo que Vianey está en la línea o todavía no. Sí. Vianey, ¿cómo estás, diputada? Muy a la orden, muy buenos días a todas. Ya casi estoy ahí. Sí, les digo que te agarró el atorón, así como Marco Rubio ayer, que la Sí, bajaron en se el escuchó. AIFA y bueno, pues la lluvia, los baches, todo esto, pero bueno, acá te esperamos y mientras tanto estás en el teléfono. Con mucho gusto. Gracias, Vianey. A ver, PRI y PAN, protagonistas de distintas formas de lo que ha pasado en estos últimos días en el Congreso. El PRI con Alito Moreno, ¿no? En este enfrentamiento. Pues sí, por supuesto que no califica de ninguna forma como bueno contra Gerardo Fernández Noroña, entendiendo lo que es Gerardo Fernández Noroña, ¿no? Y en el PAN, pues con Kenia López Rabadán, que la agarraron de rehén para tener una foto que quería Morena de la mesa directiva solamente, solamente con morenistas, ahora que cambió el periodo. Marcela, ¿qué opinas de lo que ha pasado ahora, lo que pasó con Alito Moreno? ¿Lo justificas? Cuéntame. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Tenía que ponerle un alto a alguien a Gerardo Fernández Noroña, un misógino que se ha dedicado a denostar, a destruir incluso el poder legislativo y a destruir precisamente la pluralidad, a no tener ninguna compostura ni formas. Y que yo personalmente lo sufrí, como lo han sufrido muchas periodistas, que es tu caso, y muchas otras más que hay que recordar lo que le Aquí dijo a hablamos con diputadas. Leti Robles de la Rosa, con Margarita Zavala, ¿con quién más hablamos? Con Adriana Dávila, y algunas otras mujeres. ¿A ti qué te pasó? Bueno, yo como presidenta siempre lo tuve un poco a la raya, porque ese era mi papel, pero sí batallamos muchísimo con él, con sus diatribas y con sube a tribuna y desde la tribuna se dedicaba a insultar a otros diputados. Entonces hubo que llamarlo al orden muchísimas veces. Y es un hombre con mucha soberbia y sobre todo con mucha misoginia. Batallamos muchísimo con él y sobre todo que tenía una postura de tal suerte que lo apoyaba las mayorías por ignorancia. Pero ahorita ya se le cayó. Y por mentira. Por mentira. Porque echó muchas mentiras, entonces la gente se la cree, se la compra y resulta pues que tiene una casota y viaja en un avión de primera clase. Se le cayó su teatro, Pues sí. se le cayó su teatro como a muchos de Morena. Y en realidad, bueno, ya Gerardo Fernández Noroña ya pues es un hombre que Sí, verdaderamente ya. debe de Sí. estar, yo creo que ya un poco guardado, porque es una vergüenza para México y para el Poder Legislativo. Y bueno, ayer le entrevistaron porque no quiso venir acá a una entrevista en persona, porque por teléfono y tal, pues te atropella, ¿no? Es súper complicado. Entonces yo le decía, pues venga aquí y vamos a ver qué pasa con su casa en Tepoztlán. Fue una entrevista pues con unos amigos de él, o bueno, periodistas que pensó que le iban a tratar bien, etcétera. Le hacen preguntas a Gerardo Fernández Noroña, que dónde está el crédito, lo tenemos en el resumen. Es que me ven como si estuviera hablando en chino. Sí, Jael. Perdónenme. Le preguntan que de dónde compró su casa, que cuánto, que el crédito, qué tal, y dice, no voy a contestar. A ver, ¿lo escuchamos? ¿Cuánto dio de enganche? ¿Cuánto diste de enganche, Gerardo? ¿Y con qué banco otorgó el crédito hipotecario? No quiero comentar esos detalles y voy a decir la razón de por qué no quiero comentarlos. Mientras más elementos les doy, más están en el golpeteo y en la descalificación. Yo no estoy haciendo nada incorrecto ni ilegal. Estoy pagando la casa. Cuando la acabe de pagar también lo diré. Bueno, pues que no va a decir nada. Total, bueno, punto y aparte. Luego, Paulina, les agarraron de rehén a Kenia López Rabadán, ¿no? ¿Cómo fue? A ver, yo te diría que primeramente hay una extraordinaria noticia. Y la extraordinaria noticia es que hay nueva mesa directiva, que tenemos a una mujer que además, comprobada calidad,
sabe perfectamente balancear el tema en la Cámara de Diputados, que representa, por supuesto, la pluralidad y que ella misma lo dijo el día de ayer. Dice, yo he sido una debatiente tan fuerte a la hora de exigir que se respeten los tiempos de la oposición que no puedo hacer otra cosa más que eso, otorgar lo que yo siempre he exigido. Pero les hicieron manita de puerco varios días. A ver, yo creo ¿Qué pasó? ¿Tú que estuviste ahí tan cerca? Entendemos perfecto cuáles son los procesos de negociación en cada uno de los partidos. ¿Por qué tenían que negociar si le tocaba al PAN? Bueno, finalmente cada partido decide cómo genera sus propios acuerdos. En el PAN estábamos muy resueltos de los perfiles que nosotros queríamos y los perfiles que necesitaba la mesa directiva, que eran los que se pusieron sobre la mesa. Estaban muy resueltos a que fuera Kenia López, les presionaron, cambiaron y luego agregaron a Germán, a Federico y a Margarita. Mira, a diferencia de lo que siempre sucede desde el oficialismo, nosotros fuimos muy respetuosos del proceso. Hay que decirlo, esto no es una concesión, esto simplemente atiende a obedecer la ley. Y la ley decía que le tocaba presidir al PAN. Ajá. Entonces, eso nunca estuvo en duda. Mira, la verdad es que también para nosotros no representa absolutamente ni más ni menos estar o no en una foto. Quien pierde, evidentemente, pues es el gobierno, porque no concede la pluralidad de una foto. Pero vamos a presidir la Cámara de Diputados un año y estaremos ahí presentes para, evidentemente, jugar. Ahora, esa es mi suposición, no lo sé. ¿Con qué los estaban presionando allá en sus negociaciones? No hubo tal presión. De hecho, el coordinador siempre estuvo informándonos de todo lo que sucedía y nos dice, solamente estamos esperando a que ellos resuelvan de qué manera. Pero ¿cuál era el problema? resolver. Es que no terminó. Finalmente fue Kenia. Que no quieren a Kenia, pero finalmente fue Kenia. En medio, ¿qué pasó? Pues, ¿qué negociaron? ¿Qué le dio el PAN a Morena? Absolutamente nada. Nosotros, ¿qué le dimos? Paciencia de que pudieran resolverse como tenían que resolverse, y ahí estuvimos. Y afortunadamente el día de hoy tenemos presidenta, es Kenia López Rabadán, y creo que le va a ir muy bien a la Cámara de Diputados. Bueno, vamos a regresar. Creo que Vianey ya puede estar por acá. Es que escuchaba que estaba un poquito mal el audio, por eso no le di la palabra. Y bueno, pues regresamos con Marcela Guerra, diputada del PRI, Paulina Rubio, diputada del PAN, y Vianey García de Morena. La presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre este tema justo. ¿Cuánto dura? ¿Alcanzamos? A ver, dale. Hay una regla, ¿no? Por lo que entiendo, establecida. En el Senado es distinto, pero en el caso de la Cámara de Diputados va turnándose, un año le toca al partido mayoritario. Que se respetó la regla, dice la presidenta. Regresamos con Marcela Guerra del PRI, Paulina Rubio del PAN, Vianey García de Morena. Vianey, por teléfono, si no sé si alcanzaste a escuchar esta primera ronda, adelante. Sí, bueno, a mí me parece sorprendente cómo es que se tiene que justificar de una manera histórica inclusive, los abusos y los golpes a los que tuvo que llegar Alito Cortés en medio de esta discusión, Alito Moreno, perdón, Alito Cortés, al final de cuentas terminan siendo de la misma tijera. Y en esta discusión en el Senado, yo nunca pensaría que pues justificar, por ejemplo, los golpes contra una mujer por decir, es que ella se lo ganó, es como un poco simil, ¿no? No. A Noroña ya se necesitaba de los golpes porque pues nadie lo ponía en su lugar, y entonces ahora pues el zape que le dio Alito a Noroña fue en representación de todo México. O sea, ¿en qué grado tenemos que estar para poder justificar la violencia física? No me parece para nada cauto lo que se hizo en el Senado y una réplica que se quiso hacer en la entrega del informe de la Presidenta de la República. Así que me parece que es muy lamentable que se tenga este tipo de oposición, que tú lo puedes ver, Azucena, está tan desesperada, sumamente desesperada, que entonces es la única vía en la que puede llamar la atención, porque aunque se vayan a hacerle fila a Donald Trump y pedir la intervención y hacer que quieran que los volteen a ver, pues en realidad lo que les queda es como decía la consigna que se decía en el Congreso cuando se recibió: Alito, entiende, el pueblo no te quiere. Y pues es lamentable que las únicas que lo quieran y salgan a defender pues sean en su partido, ¿no? A ver, Marcela Guerra. Mira, lo que no se justifica es la grosería de Fernández Noroña, no de ahora, de muchos años atrás. Quizá la diputada no lo entiende porque acaba de ser por primera vez diputada, pero nosotros que tenemos carrera política, sabemos perfectamente la trayectoria en insultos y diarrea verbal
de Fernández Noroña. Si tú te empeñas, diputada, en defender lo indefendible, adelante, adelante. La historia ya lo juzgó y se va a ir al basurero como él tanto lo pregonaba en la tribuna. Quien se va a ir al basurero de la historia es Fernández Noroña y quien lo defienda. Y te voy a decir una cosa, no se justifican los golpes. Lo que yo estoy diciendo es precisamente que alguien lo puso en su lugar por el abuso, porque el abuso, el abuso legislativo fue el que hizo precisamente Fernández Noroña y tu bancada en el Senado de la República al no permitir que la oposición se manifestara, porque ustedes son totalitarios, porque ustedes son completamente antidemocráticos y lo tienes que admitir, porque si no lo admites, estás en un error histórico, diputada. Querida Susana, comentarte que el micrófono se escucha bien, no hay necesidad de gritar. Yo entiendo que están desesperados, pero aquí las escucho, no hay necesidad. No confundas la desesperación con ponerte también en tu lugar desde el punto de vista lingüístico, entiendo, diputada. A través del diálogo, no hay necesidad de gritar. Hagamos diálogo Marcela. Entonces, sin ataques, diputada, bienvenido. Hay que tener la memoria muy corta. A ver, Paulina Rubio. Hay que tener la memoria muy corta, Susana, porque fíjate qué casualidad, porque vienen aquí a darse sus baños de pureza los de Morena, sí tratando de justificar que los golpes son malos. Bueno, por supuesto, desde Acción Nacional siempre condenamos las acciones violentas y lo seguiremos haciendo. Así de la misma manera que condenamos en su momento cuando se agredió al entonces senador Gustavo Madero por parte de legisladoras de Morena. Y ahí no la vi a la diputada muy preocupada ni diciendo nada acerca de la violencia. Y cuando intentó agredir a últimamente con Lili Lozano. Telles, cuando se acercaron con unas tijeras, no la vi, diputada, y como bien dice la diputada Marcela Guerra, pues ya era usted diputada y no la vi nunca manifestarse en contra de la violencia que ejercieron en contra de Lili Telles con unas tijeras al lado, porque eso sí fue una amenaza. Que le cortaron directa. El megáfono. Le cortaron el megáfono y con un arma blanca al lado, y no la vi nunca indignarse. Entonces, por favor, es hipócrita venir a decir que hoy condenan la violencia. Bien ahí. Bueno, o sea, las tijeras nunca fueron para perseguir a nadie. No, bueno, tú me puedes poner una pistola en la cabeza y decirme que nunca me vas a disparar, y eso no significa que yo te tenga que creer. Yo no creo que sea prudente, sacar de contexto las cosas. Las tijeras en ningún momento fueron para perseguir a ninguna senadora. Y yo creo que había un arma blanca en el Senado. No se podría hablar de hipocresía en ese sentido, porque además sabemos cuál es la doctrina en la derecha, específicamente en este caso del PAN. Yo lo que sí vi es que no solamente hubo una falta de control sobre las emociones, y yo lo he visto en reiterados debates por parte de quienes militan en el PRI, que cada vez hay una nula capacidad discursiva, argumentativa y de escucha. Eso pasa demasiado en cada uno de los debates, porque pareciera, yo no sé si hay una línea en donde se les ha indicado que tienen que salir con estos actos de bravuconería a querer interponer solamente su verdad, y a mí me parece que eso no abona para nada. Bien, en primer lugar. Y en segundo lugar, sí. No, diputada, solo quería, Gerardo Fernández Noroña, o sea, nadie comparte que Alejandro Moreno el golpe y que se hiciera la trifulca. Bueno, fue un momento pues muy desafortunado, pero pues ya eso fue. Pero Gerardo Fernández Noroña, diputada, acusado además de violencia política. Es que usted me dices bravucón y grosero y Mira, tal. Susana, yo podría decir que para nada se aplaude la acción en ningún momento de la violencia, venga de ninguna parte. Venga de Fernández Noroña, venga de Alito Moreno, pero no es un hecho aislado, y eso yo lo quiero dejar en el punto. Así es, no en el PRI actúan de manera constante como porros, y lo hacen no solamente Alito Moreno, sino vimos al dirigente juvenil del PRI, que hoy ocupa la comisión del PRI en la Cámara de Diputados, también vemos a Erubiel Alonso, también vemos a Moreira. Hay algunos contados que yo vi en esta sesión que tuvimos el día lunes, que se mantuvieron firmes y ni siquiera levantaron la voz. Algunos priistas, que les reconozco en este momento, y que incluso ayer, hablando en el Pleno, decían, yo no me sumo a esos actos porriles, en el PRI no todos somos así. Fíjate, Azucena, fíjate que todos ¿Quién decía no eso, piensen diputada? de esa manera. Un diputado que es muy querido ahí en la Cámara, y me parece es importante. Yo esperaba, por ejemplo, en esta mesa, ¿sí?, escuchar, por ejemplo, ese mismo argumento de alguien a quien es respetada, conocida, admirada por una militancia que, como ella lo sabe, porque ella lo tiene, ella tiene años militando y haciendo política porque tiene una trayectoria. Yo esperaba decir
que se condenaba la violencia por parte de Alito Moreno, como nosotros condenamos la violencia por cualquier actor político. ¿Ustedes condenan la violencia? Entonces a Fernando Noroña, Noroña. Por supuesto que sí, si fuera el caso. Pero yo te lo reitero, no es aislado, Azucena, es la manera de actuar de un PRI que está en decadencia, en cuarto lugar en preferencias electorales. Marcela. Bueno, yo nada más para terminar con Gerardo, es que hay una diputada, Vianey Mendoza Escamilla, que en el 2012 le dijo pendeja. A otra del PAN le dijo lavacalzones. A otra le dijo que era una falsa feminista, que es de Movimiento Ciudadano, Marta Tagle. Entonces, hay un rosario de resolución, además, jurisdiccional. Que él se opuso a la 3 de 3, él se opuso a la 3 de 3 con mucha claridad, ¿verdad? Porque podía haber sido imputado por la 3 de 3. Entonces, verdaderamente, yo creo que ya no vale la pena ni siquiera hablar de ese personaje, y mucho menos defenderlo, diputada. Pero ¿quién lo está defendiendo? Usted es la única que no ha señalado la violencia de Alito Moreno. Oiga, diputada, ahora ya está usted gritando. Bueno, qué bueno que esté emocionada defendiendo a Fernández Noroña. Diputada, tenga cuidado, la historia la puede juzgar. Ahora hay que pedirle, que nos juzgue la historia. Pues. Vianey, todas hay que pedirle transparencia, ¿no? Al senador, supongo que ustedes se lo van a pedir, Vianey. Sí, por supuesto, que ya lo ha dicho en diferentes ocasiones, pero es que además, miren, yo entiendo que haya personajes a los que llegan a odiar cuando se les señala pues su hipocresía, sus privilegios y demás, y se emprende incluso una guerra mediática. Qué bueno que ya estemos hablando en el mismo tono de Fernández Noroña, diputada. Porque me parece que es lamentable que se tenga que ocupar todo el aparato para crear guerra sucia. Ya lo decía incluso personajes dentro de la izquierda, ¿cuánto es que llegan a gastar 13 millones de pesos en bots para poder levantar tendencias? Y yo sí diría que a través de la manipulación y la guerra mediática, la desinformación se genera, porque es lo único que les queda, pues. Y si Noroña tiene que presentar pruebas, hacer cosas, pues que sí. lo haga, pues. Pero no nosotros lo hace. Estamos a favor, porque nunca, Azucena, y eso quiero que quede claro, nosotros nunca vamos a justificar ni por un espacio que se sigan tolerando este tipo de acciones por las cuales nosotros luchamos. A ver, ya estoy subiendo aquí las escaleras por si se corta. Perfecto. No, cerramos con esto. Sí, la estaba esperando porque quiero que hablemos del informe de la presidenta también, del Tribunal de la Suprema Corte, pero es mejor aquí en persona porque luego por teléfono se complica. Qué bueno que ya va llegando, diputada, y mientras cerramos este bloque con este asunto pues de este señor Paulina Rubio. Es que el tema es que siempre dicen una cosa y hacen otra. Dice, es que nunca vamos a justificar, pero justifica lo injustificable, porque han justificado todos los excesos de cada uno de los personajes de Morena que se han evidenciado una y otra vez en los medios de comunicación, de que dicen y pregonan la austeridad, pero resulta que viven en la absoluta opulencia. Y lo único que han encontrado es justificar con frases como: es que vivimos de la justa medianía, es que uno tiene derecho a pagar lo que pueda con su sueldo. Bueno, pues ¿qué sueldos tienen? Porque la verdad es que lo que exhiben, lo que presumen, no es proporcional contra lo que debieran estar ganando. Entonces, no es congruente. Ahora, si lo que tienen el dinero, está bien, pero no quieran que como dicen, pues hágase ahora la pobreza en los bueyes de mi compadre. Pobres ustedes, pero rico yo, y casota yo, y casita ustedes. Y además este escándalo, o sea, por ejemplo, ahora de los ministros de la Corte, que se dice que se fueron a comer, a cenar, a pues festejar a un restaurante por lo menos francés. Dos, Loreta y Hugo. A mí no me consta, yo no lo vi. No. Pero no sé, o sea. Mira, a través del tiempo la izquierda radical siempre ha sido muy hipócrita. Esa es la realidad. La hipocresía se envuelve en el manto blanco de la no corrupción y resulta, y de la pureza, y son corruptos, y son mentirosos, y son sinvergüenzas. Eso es lo que son. Entonces, no todos, cuidado, no todos, porque no hablar de Morena como sujeto colectivo, hay gente buena. Sí, claro. Como Morena, en todos los partidos. Como en todos los partidos, y está bien, y qué bueno, pero esa gente buena está escondida, porque lo que se ve es otra cosa. Por ejemplo, tenemos incongruencias de Fernández Noroña, que es el caso más visible, pero de otros de muchos Andy López más. Beltrán, perdón. Bueno, también de los hijos del presidente. A Japón. Y de los hijos del de presidente. Sergio Gutiérrez Luna. De Sergio Gutiérrez. Etcétera. Regresamos mientras hacemos...